perspectivas se ven para la solución del conflicto y la deseada pacificación del país? Ese es uno de los temas de extrema dificultad, de mayor complejidad. ¿Cómo lograr que una sociedad que perdió los patrones de civilidad en la relación humana va a regresar a la civilidad después de que cientos de miles de personas han sido comprometidas con el proceso delincuencial? Cuando estamos hablando de fuerzas paramilitares del narcoterrorismo, estamos hablando de decenas de miles de personas implicadas. Ya no son bandas de 100, 200 delincuentes que hacen de las suyas, no. Estamos hablando de un proceso social de descomposición. Entonces, para reparar esa estructura social descompuesta, yo creo que la única manera es bajo un verdadero principio general de reforma integral del Estado. México tiene que romper el cerco de la desigualdad. No es posible, mientras el país siga teniendo 50 millones de gente sin comer 3 veces al día, súmale 20 millones más de gentes en pobreza, si no extrema, pero sí pobres. Tenemos un universo de 70 millones de gente sin esperanza. En ese ambiente, pacificar ese país es extraordinariamente difícil. ¿Por qué? Porque si no creas las condiciones socioeconómicas de desarrollo para que niños, jóvenes, mujeres tengan perspectivas de vida con futuro, es muy difícil convencerlos de que el dinero fácil del narco no es lo que debes de tomar para poder resolver los enigmas de la vida. Entonces tenemos una verdadera dificultad extrema en cómo convertir este proceso en un proceso de reforma de todos los aparatos del Estado. Mira, nada más te menciono 3 casos. El aparato judicial. El nivel de impunidad en México es del 98% de los delitos. El 98% de los delitos no son ni investigados, ni perseguidos, ni juzgados. Estás hablando de la impunidad casi total. Entonces, ¿cómo vas a reconstruir un país donde su aparato judicial está totalmente podrido? Segundo elemento, los niveles de corrupción a los que hemos llegado. Si los narcos, cuyo fuerza, la gran arma de los narcos es el dinero, si logran comprar, cooptar a un número infinito de funcionarios de los aparatos de gobierno, de los gobiernos municipales, estatales y del federal mismo, reconstruir el país es verdaderamente muy, muy difícil. Entonces tienes corrupción, impunidad, tienes una desigualdad extrema. México ya no puede aceptar ese nivel de desigualdad. México ya no puede aceptar que los ingresos del país, de un país muy desarrollado, México es un país desarrollado, es quizás el más desarrollado del continente después de los Estados Unidos y Canadá. La alianza con Estados Unidos y Canadá ha sido verdaderamente un salto cualitativo hacia adelante, pero donde todos los beneficios de todo lo que el país avanza quedan concentrados, ¿verdad? Primero, en un aparato de dominio, es decir, un aparato de dominio monopólico, económico, de dominación oligárquica. Después, obviamente que hay un desprendimiento de bienestar hacia ciertos sectores de la clase media, pero la gran mayoría de la población no tiene salud, educación, vivienda. ¿Cómo diablos vas a pacificar eso si no les das a esa gente lo necesario para vivir? ¿Cómo está influyendo en la economía nacional el narcotráfico? Bueno, ya entramos a un terreno que es también el de los Estados Unidos, donde tienes una paradoja fundamental del capitalismo tardío, o sea, del capitalismo que yo denomino en mi libro, que estoy escribiendo, capitalismo delincuencial. Porque tú tienes 2 esferas de delincuencia. Tienes por un lado la especulación financiera, que es un proceso delincuencial, y tienes por otra parte la acumulación a través de la criminalidad, como es el caso de los cárteles, como segundo proceso sistémico de lo que el capitalismo tardío está dando. Entonces tú tienes una situación paradójica. Por una parte tienes una economía en crisis permanente, es decir, que es el caso de los Estados Unidos, que es el caso de la Unión Europea, que es el caso de México, y al mismo tiempo que tienes esa crisis que es ya crónica, tienes un proceso de acumulación a través de las relaciones de violencia, de las relaciones de narcotráfico, etcétera, lo cual nos lleva a un problema fundamental, la guerra contra las drogas, que es parte de esa paradoja o de esa contradicción brutal.
tenemos por un lado los Estados Unidos legalizando el consumo, distribución y comercialización de marihuana, ya en el caso de los estados de Washington y Colorado, más otros 22 estados que ya por asuntos supuestamente medicinales, y al mismo tiempo tienen la presión de los Estados Unidos a México y al resto del continente para dar los muertos, ¿no? Y en una lucha a muerte contra las drogas, donde ya dices, bueno, ¿de qué estamos hablando? Es decir, estás presionando hacia un proceso que ya nos costó más de 100,000 muertos. Es que 100,000 asesinatos es algo inaudito. Si sumamos los asesinatos de México, Venezuela, Colombia, Brasil, es infinito. El número de muertos por el proceso de lucha contra las drogas y el narcotráfico es infinitamente mayor que el número de muertos por consumo de drogas. Entonces, pues ya, ahí sí ya llegamos a la locura total.